Desaparece familia, acusan a cártel. Pues nuestro gobernador del estado de Guerrero, que lo ha minimizado. Falla operativo para reaprender a narco rescatado. Corredero de gente después de los balazos. Y en Michoacán, bloqueos, enfrentamientos y emboscadas. Bienvenidos al Caporal del 14 de julio. ¡Comenzamos! En el municipio, en el ejido de los Guajes de Ayala, ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, esto en el estado de Guerrero, los habitantes se han organizado con el objetivo de mantener a raya a los grupos delictivos que quieren hacer negocio con la tala ilegal de los árboles. Se han enfrentado a los grupos delictivos, sin embargo, desde entonces los habitantes han denunciado la desaparición de familias completas, precisamente como parte de las presiones de quienes quieren tener el control de la zona, y han acusado en específico a la familia michoacana. El último caso fue revelado hace apenas unas pocas horas por el secretario técnico del ejido, Javier Hernández Peñalosa. Hizo este señalamiento de la desaparición de una familia en una transmisión en vivo por Facebook. Asegura que la familia desapareció el pasado 6 de marzo, sin embargo, por temores habían decidido no hacerlo público, aunque sí había sido denunciado. Finalmente lo hacen público y afirman las autoridades no han aportado información, no han obtenido información para dar con esta familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 hijos, uno de 14 años de edad y otro de 1 año de edad. Te comparto la denuncia por la cual también acusan inacción por parte de las autoridades. La petición es pues al presidente directamente atender este problema también del secuestro de Arisbet Domínguez y sus 2 hijos y su esposo, quienes pues están en manos de José Alfredo El Fresa. Atender esto pues de raíz. También recordar que pues nuestro gobernador del estado de Guerrero, quien está próximo a irse, pues lo ha minimizado. Lo he reclamado una y otra vez y no me voy a cansar de hacerlo. Ayer te traje a este canal este video, imagen miniatura que estás viendo en este momento en pantalla, sobre el caso de Alfredo Hernández, alias el Metro 27 o alias el Comandante Calamardo, quien es acusado de ser uno de los líderes del grupo de los Metros, facción del Cártel del Golfo. Él fue detenido el pasado lunes, pero al día siguiente, es decir, ayer, que te traje justo este video, fue liberado por hombres armados. Lo trasladaban policías ministeriales al edificio de la policía ministerial para que rinda una declaración, esto en Reynosa, Tamaulipas, cuando fueron interceptados afuera del inmueble de la policía ministerial. Fueron interceptados los agentes que trasladaban a el Metro 27 y lo lograron liberar. Ya hay finalmente imagen de la movilización posterior, videos de la movilización posterior a esta liberación, un video que te voy a mostrar en unos momentos. Si no viste este video de origen, te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión. Bueno, ya hay información también por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas, bajo el cual estaba bajo resguardo el detenido. Afirman que el operativo de búsqueda continúa todavía, no han dado con él y hasta esta mañana no lo habían localizado, pero sí reportaron enfrentamientos y detenciones. Varios incidentes. El primero, afirman que varios elementos de varias corporaciones, como parte de este operativo de búsqueda, fueron atacados a balazos en Reynosa desde un vehículo. Lograron repeler la agresión. Esto ocurrió la noche de ayer, cuando ya estaban haciendo las labores de búsqueda. Lograron repeler la agresión con un balance de un abatido, un presunto delincuente abatido, y uno más detenido. El detenido llevaba identificación de la Secretaría de la Defensa Nacional y ambos llevaban ropa camuflada y equipo táctico. Atención, ha reportado la autoridad que llevaba una identificación, pero están investigando si es apócrifa o si en realidad es una identificación original. Ambos tenían armas de grueso calibre. El segundo incidente
Se trata de la detención, del hallazgo primero de un vehículo sospechoso y la detención de 2 personas que iban a bordo. 2 personas que presuntamente participaron en la liberación de este capo. Este es un video de la movilización tras el amedrentamiento de hombres armados a policías ministeriales, vaya cosa, y el rescate del metro 27 afuera del edificio de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas. El corredero de gente después de los balazos que se hicieron aquí en Periférico, en la zona de Periférico. Ahí van corriendo. Ahí está toda la circulación parada. Esa policía estatal. Desde el pasado domingo se ha incrementado la actividad delictiva, los enfrentamientos, los bloqueos en el estado de Michoacán. Te he traído a este canal en los últimos 2 días estos 2 videos que estás viendo en pantalla. Todo esto ha ocurrido entre dudas por el difícil acceso a la zona, la poca información que hay y ante el silencio de las autoridades sobre lo que está sucediendo. Hoy la actividad delictiva, hoy los enfrentamientos, hoy los bloqueos han continuado, incluso han sido registradas emboscadas, a pesar de que ayer lo que se le atribuía a la escalada de violencia desde hace 2 días, que era al secuestro de El Quiro, uno de los cabecillas, brazo derecho del abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec, pero que ayer fue liberado. Pues a pesar de esta liberación, la escalada de violencia continúa, no ha cesado en la entidad. Son varios los puntos y varios los hechos. En la tenencia de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio, militares y policías estaban haciendo trabajos de patrullaje cuando se toparon de frente con un grupo delictivo, identificado por las autoridades como una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hombres armados abrieron fuego en contra de estos elementos, pero las autoridades respondieron. Los hombres que dispararon bajaron del vehículo, huyeron, pero se quedaron 2 atacando desde el mismo vehículo. Finalmente, estas 2 personas, estos 2 presuntos agresores, acabaron detenidos. Les aseguraron 11 armas largas, 57 cargadores, cerca de 1,500 cartuchos útiles y equipo táctico, así como el vehículo en el que viajaban. Estás viendo en pantalla imágenes de este aseguramiento. Y aquí los detenidos. En otro punto, también vamos a seguir en la misma entidad, en el mismo estado de Michoacán. Esto en la jefatura de la tenencia de Tarecuato, en el mismo lugar prácticamente donde ocurrió esta agresión que te acabo de informar, solo que en la jefatura hubo un enfrentamiento entre policías contra civiles armados. También algunas autoridades señalan al cártel Jalisco Nueva Generación, en donde hubo un enfrentamiento con una persona muerta que estaba dentro de un negocio de café, un negocio que también acabó dañado por los tiros. Están investigando quién es esta víctima mortal. Esto es parte de lo que se vivió precisamente en esta comandancia, en esta jefatura. Y han habido otros ataques múltiples en varios puntos del estado. Igual autoridades y medios locales atribuyen esto al mismo grupo agresor.
Atacaron, bloquearon carreteras y quemaron vehículos de manera prácticamente simultánea en los municipios de Tangamandapio, como ya te mencionaba, pero también en Uruapan, en Zamora, en Jacona y en Chilchota. En Chilchota en específico hubo quema de vehículos para bloquear la carretera. También en Matanguarán, donde un grupo armado emboscó a la policía del estado. Hay un presunto agresor lesionado, así como un detenido. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha informado que la empresa de autobuses de pasajeros Paricuni ha suspendido el servicio hacia los municipios de Apatzingán, de Buenavista y de Cualcomán debido a la situación de violencia que se está viviendo en la zona. Lo que verás a continuación son más imágenes del enfrentamiento en la tenencia de Tarecuato, así como bloqueos carreteros en Michoacán. Te recuerdo, he hecho referencia a 2 videos que te he traído a este canal. El caso de los, 3 videos, 2 de ellos sobre lo que ha ocurrido en los últimos 2 días en Michoacán y uno más, la liberación del capo ayer en Reynosa. Videos a los que te dejaré el link en la descripción de esta transmisión. Nos vemos al rato con más información. Te comparto los videos. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. No,